les estaba diciendo, perdón por lo que pasó recién, ¿verdad? ¿No? Cosas de la tecnología. No sé qué le pasó realmente, pero bueno. Les estaba diciendo que esto que vamos ahora a dar, esto que vamos a comenzar, es útil para el internado de ustedes y por supuesto después para la vida, ¿sí? Entonces, como les dije, no, esto no es solamente para una persona que va a ir a consultar con un ginecólogo o una ginecóloga, sino que en cualquier lado a ustedes les puede consultar alguien por flujo, ¿verdad? Por prurito, vamos a empezar a decir prurito porque he visto en los exámenes finales mucha gente que escribió cosera y hasta que se puede de repente, ni siquiera en el Brasil, ni siquiera se puede, ustedes como profesionales pueden decir cosera, déjenle a la paciente que diga, ¿sí? Déjenle a las personas que no están utilizando los términos médicos, ustedes ya tienen que utilizar la palabra prurito y en portugués es prurido, ¿sí? Pero cosera no, cosera dice otra persona. Entonces, en el examen final no me pongan cosera, ¿sí? Bueno, entonces, como les decía, cualquier paciente, mujer que venga y ustedes estén en una atención básica de salud, unidad básica de salud, les puede venir a consultar por eso. Y ustedes tienen que hacer, vamos a decirle así, entre aspas o entre comillas, los primeros auxilios, ¿sí? Bueno, después si no se puede más, sí se le pasa al ginecólogo. Entonces, primeramente para saber lo que ya sabíamos anteriormente y lo que habíamos visto, es que una secreción vaginal normal generalmente no tiene mal olor. Sabemos que es aquel flujito blanquito que viene antes de la menstruación, ¿verdad? Es un flujito blanquito escaso, que no pica, que no tiene mal olor, ¿sí? Y no es en gran cantidad. Es clara y es viscosa. Cuando tenemos también, cuando estamos sobre todo en la mitad del ciclo, que tenemos que sale como ese tipo un moco, como clara de huevo, que es lo que está indicando que estamos ovulando en caso de que no estemos usando anticonceptivo. Y las mujeres que utilizan anticonceptivos durante todo el ciclo tienen aquel flujito blanquito o claro, no filante, ¿sí? Tiene un pH ácido menor a 4,5. Esa secreción tiene que ser sí o sí para poder eliminar a todas las bacterias patógenas, ¿sí? Los que son normales, de la flora normal de la vagina, no es necesario eliminar. Y tampoco tiene que tener neutrófilos, porque no hay una inflamación en teoría, ¿verdad? Entonces, en su mayor parte, esta secreción y la flora vaginal normal va a estar constituida por los lactobacilos SP, porque hay varios tipos de lactobacilos. Entonces, el SP, como que el SP es el que hay en mayor cantidad, entonces generalmente los óvulos y las emulsiones o los jabones líquidos neutros vienen con un poquitito de lactobacilos para SP, para ayudarnos en la reconstitución de la flora vaginal normal que se pierde cuando hay una infección. Normalmente, o sea, fácilmente encontrar también Gardnerella vaginalis en escasa cantidad, estreptococos del grupo B en escasa cantidad y Candida albicans en escasa cantidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de una infección por alguno de estos gérmenes, quiere decir que ellos se multiplicaron, ¿sí? Y ahí ellos están colonizando la región. Entonces ahí es que se da esa infección. Mientras tanto, vamos a tener en escasa cantidad, ¿verdad? Entonces, eso es normal. Si encontramos, si de repente ustedes le solicitan un frotis de secreción vaginal, un cultivo de secreción vaginal a una paciente, ustedes van a encontrar estos gérmenes, pero van a encontrar en escasa cantidad, o sea, dentro de lo normal, ¿sí? Bueno, entonces, la vaginitis infecciosa, ¿qué es?
Es un síndrome, para comenzar es un síndrome, ¿sí? Donde vamos a tener signos y síntomas. Acuérdense que síndrome es igual, o sea, es el resultado de los signos y síntomas. ¿Qué vamos a tener? Flujo, o sea, secreción, corrimento, ¿verdad? Prurito, picazón, ardor, tipo una sensación de quemazón, la paciente inclusive cuando se va a orinar, ella refiere, por eso muchas veces hay esa confusión grande y justo acabé de tener eso con una paciente, ¿verdad? Me mensajé a una paciente, me dijo que estaba con mucha picazón, mucho ardor y que le estaba saliendo una secreción blanca tipo leche cortada y que ella cada vez que orinaba le ardía y se fue a hacer un análisis de orina. Craso error, error. Para ustedes, ya les digo, no pidan orina simple cuando esto va a pasar. Pidan frotis y cultivo de secreción vaginal directamente, porque el problema, ya sabemos, ya también eso cuando dimos anatomía, que los tres orificios, uretra, vagina y ano, están muy próximos entre sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa en ese caso? Cuando hay una infección vaginal, generalmente el flujo puede entrar a la uretra, pero él sale de vuelta con la orina. O sea, no es una infección urinaria. Porque vamos a decirle, si uno no tiene una infección urinaria, la orina mismo está limpiando. Entonces sí, en el análisis de orina probablemente va a salir un poquitito, de repente pueden haber hifas, etcétera, etcétera. Pero eso no quiere decir que sea una infección urinaria. Entonces, si la paciente dice, me sale una secreción, sabemos bien que por la uretra no sale ninguna secreción. Secreción solo puede salir por la vagina. Entonces, cuando ella dice que tiene una secreción o amarillenta, o verdosa, o gris, o blanquecina, ya es una infección vaginal, ¿sí? Eh, Solo que confunden, como que la vagina está bastante irritada, inclusive puede tener lesión, alguna lesión. Lo que puede pasar ahí es eh, cuando ella orina, se irrita, ¿sí? Eso es lo que puede pasar. Espérenme un segundito. Bueno, entonces, también aparte de todo eso tenemos disuria, que por eso se puede confundir con una infección urinaria. Dispareunia, va a tener dolor, por supuesto, porque va a estar edematizada la vagina, entonces a la hora de tener relaciones va a tener dificultades, molestia, dolor. Fetidez o mal olor vaginal, dependiendo del tipo de flujo también. Eh, como le dije, dependiendo de los gérmenes que estén por ahí. Ahora, la vaginosis bacteriana, como les estaba diciendo recién, es el sobrecrecimiento, o sea, es la multiplicación de estos gérmenes que son normalmente constituyen a la flora vaginal. Al multiplicarse ellos, ahí es que se produce la vaginosis bacteriana, ¿sí? Puede ser cualquiera: Gardnerella, Prevotella, Mycoplasma, Bacteroides, Fusobacterium, Mobiluncus. Después tenemos que van a ir a reemplazar a los lactobacilos. em, y generalmente aumenta
el pH, ¿verdad? No es más ácido, inclusive podemos tener un pH neutro, que el pH neutro no le beneficia en nada a las infecciones vaginales, ¿verdad? Y se define como una infección a nivel vaginal donde no va a haber una respuesta inflamatoria. Bueno, cambió su nombre, ¿verdad? De vaginitis inespecífica a vaginosis bacteriana, porque ahora ya sabemos que sí que es vaginosis bacteriana, ¿verdad? Que es bacteria el problema. Entonces, esto es la causa más común de flujo, ¿sí? De secreción, de descarga vaginal anormal. Hay casos, son pocos nomás, ¿verdad? En los que la paciente puede tener, y también ahí está el error, eh, empezar a tener secreción, prurito, pero no le hace caso, ¿sí? Deja pasar, no trata, en síntesis. Y pasa, termina solito, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si esto ocurre a repetición? Porque si ocurre a repetición, es ahí donde estamos, para que ustedes puedan entender, como si fuera que se están carcomiendo las células del cuello. Con cada infección recurrente, o sea, cada vez que aparece y cuando más recurrente se hace, peor, ¿sí? Em, por supuesto que la prevalencia va a ser mayor en las mujeres sexualmente activas que en las no activas. Ahora, esto no quiere decir que sea el hombre el culpable, ¿sí? No es que es el hombre el culpable, es que como muchas veces se malinterpretan las pacientes, y yo sé que ahora mismo algunos de ustedes también pueden estar pensando, pero como si cada vez que tengo relación aparece tal cosa, o podemos traer no sé, a la mente algún caso de algún familiar o amiga o lo que sea que nos haya venido a decir cada vez que tengo relación tengo flujo o tengo mal olor o me pica. No es, en algunos casos puede que sí, o sea que el hombre sí puede hacer el transporte, pero acuérdense cuando dimos cervicovaginitis, ¿cuánto tiempo vive el germen en el semen?
Hoy está porquería este Teams o mi internet, no sé muy bien qué es lo que está tan mal. Qué bárbaro. Bueno, sigo. Bueno, entonces les estaba diciendo lo de la diabetes, ¿verdad? La paciente no controla o sí, debería estar tomando su medicación y come como una condenada y no controla su diabetes, ¿verdad? Y le echa la culpa al médico o al medicamento que el médico le pasó y que no funciona supuestamente el medicamento y no es así. Inmunodeficiencias, mujeres que tienen enfermedades infecciosas, enfermedades de base, cáncer, las pacientes que tienen cánceres de diferentes, eso van a ver mucho también en clínica médica, sí, en clínica médica, en la rotación por clínica médica, o por oncología, que la paciente que tiene cáncer generalmente está siempre está con flujo, siempre está con infecciones, entonces generalmente se suele solicitar el control por un gineco, ¿verdad? O el tratamiento por un gineco, pero ya son infecciones que aparecen a repetición. Otra cosa también es el hiperestrogenismo, ¿sí? Cuando la paciente está haciendo un tratamiento eh, hormonal sustitutivo o anticonceptivo y la flora vaginal normal se altera. Eso es muy común que la paciente que está haciendo uso de anticonceptivos venga y refiera que tiene flujo por cándida. Y por supuesto el uso de antibióticos de amplio espectro. Cuando estamos con faringoamigdalitis generalmente se tiende a tener flujito. Cuando uno está con una infección urinaria y está usando antibióticos también se tiende a tener flujito. Entonces son condiciones que son normales que a veces se le puede tranquilizar a la paciente que no se vaya a pegarle a su marido porque no es el marido el que tiene la culpa, sino que es todas estas cosas que les dije recién. Eso es cuando es por cándida. Ahora, si la vaginitis es por tricomonas vaginales, entonces lo que hacemos es, ahí la paciente es, está tiene un alto riesgo para ser portadora de una enfermedad de transmisión sexual, ¿sí? Por eso le dije, ahí en este caso no es el hombre el culpable, en este caso el ambiente vaginal ya de una mujer que ya tuvo tricomonas en otra oportunidad. Generalmente ya el ambiente vaginal está preparado para en cualquier momento volver a contraer, entonces ella es la portadora. Ella si va y tiene relaciones con un hombre, ella probablemente va nada más que por el roce y porque se vuelven a inflamar las estructuras, de vuelta ella va a tener todos los síntomas y signos de tricomonas, cuando la que es portadora ella, no es el hombre el que le pasó, ¿sí? ¿Cuáles son las características? Aparecen mujeres menores o iguales de 25 años que tengan cambios de pareja. Los famosos, en menos de un año ya tenemos 2, 3 parejas, ¿verdad? O mujeres solteras, ¿verdad? Que de repente solamente tienen sexo ocasionalmente, de repente porque utilizan ciertos aplicativos para tener relaciones nada más, entonces no sabemos de dónde vienen esas personas y vamos espallando el germen por todas partes. Y por supuesto que hayan tenido relaciones sexuales sin protección, o sea, sin preservativo. Todo bien, yo puedo estar tomando anticonceptivo o puedo tener el DIU, que muchas mujeres vienen y piden que se les coloque el DIU justamente para poder tener, y solteras, estos últimos años hubo muchas mujeres solteras que pidieron que se les coloque DIU, para poder disfrutar sin problema, ¿verdad? Y en realidad tenían que haber usado preservativo. Las infecciones pueden no embarazarse, pero las infecciones igual están. Entonces, ¿cómo tenemos que evaluarles a estas mujeres? ¿Cómo tenemos que empezar ya nuestro diagnóstico? Como ustedes saben, el diagnóstico comenzamos con la historia clínica. Entonces, ¿cómo le vamos a evaluar? Primeramente, tenemos que incluir una historia clínica
eh, y dirigir la historia clínica hacia los síntomas vaginales, ¿sí? No vamos a estar hablando de, no sé, de que porque ella es cardiópata y se colocó no sé cuántos stent y bla, 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 bla. No, a mí no me interesa eso en este momento, claro que me interesa, pero en este momento no es mi objetivo. En este momento mi objetivo es los síntomas de su vaginitis y cómo le voy a tratar. Primera cosa, su secreción. Cambió, aumentó, disminuyó. Generalmente vienen diciendo que aumenta, que moja la bombachita, inclusive algunas dicen parece como una orina, parece que, pero no siento ganas de orinar, simplemente ¡pum!, sale algo y es flujo. Presencia de mal olor vaginal, es un olor tipo a un pescado podrido, o un olor a podrido, olor, ¿cómo se le dice? Olor a muerto, porque justamente después más adelante vamos a ver de las tricomonas, la característica, las enzimas que tienen son putrescina, cadaverina, que son también enzimas que se encuentran en los cadáveres. Entonces hay un olor o a pescado muerto o a muerto justamente. Prurito, picazón, irritación o ardor. Dispareunia, disuria. ¿Dónde se localiza justamente todos estos síntomas? Si en la vulva, en la vagina, en el ano, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo duró o dura? Su relación con el ciclo menstrual, o sea, comenzó antes de la menstruación, después de la menstruación continuó, ¿cómo es? ¿Verdad? Y la historia sexual también para clasificarle como riesgo alto de ser portadora de una enfermedad de transmisión sexual. Después tenemos por supuesto, nuestra exploración. Después de hacer nuestro interrogatorio, tenemos que mirarle igual, tenemos que hacerle el examen, examinar con espéculo, ver que generalmente por vergüenza la mujer antes de ir a consultar con el ginecólogo se baña, se lava, inclusive mete el dedo y mete el jabón ahí. Entonces cuando vienen a consultar con nosotros, vienen chorosas, no hay un solo flujo, nada. Entonces así dificulta mucho el examen. Personalmente yo suelo pedir, y sobre todo si es una de mis pacientes ya de años, ¿verdad? A las nuevas no les puedo decir nada, pero les digo después en el momento de la consulta. Pero a mis pacientes que ya son pacientes de años, yo les pido que cuando vayan a consultarme por esta situación, porque generalmente antes ellas ya cuentan por teléfono que es esa la situación. Entonces cuando es así, yo les pido que vayan sin bañarse, ¿sí? De preferencia sin bañarse. El olor no interesa porque yo no huelo, estoy con tapaboca, entonces no huelo, a no ser que por la característica me diga que es Gardnerella vaginalis y ahí entonces sí tengo que oler, ¿verdad? Ahí ustedes van a pensar, bueno, pero vos te acercas, no hay necesidad de acercarse porque muchas veces el olor toma el ambiente ahí, ¿sí? Y ahí es más fácil hacer el diagnóstico. Si no toma, entonces se hace la prueba de la medición del pH, ¿verdad? Y la prueba también con hidróxido de potasio para poder ver si despide el olor de las aminas y tal, ¿sí? Bueno, eh, ahí mismo inclusive, por eso también es bueno que la paciente vaya sin bañarse para no hacerle ir 2 veces o pedirle el análisis y que se vaya otra vez a un laboratorio, que es incómodo tener que ir a un laboratorio, abrirle las piernas a un desconocido otra vez en el laboratorio. Entonces es mejor hacer eso con tu gineco de confianza. Ya te vas sin necesidad de haberte bañado, entonces de esa forma el ginecólogo ya puede tomar una muestra para el frotis y cultivo de secreción vaginal directamente ahí en el consultorio. Entonces evitamos doble viaje también. Eh, Y si el gineco tiene microscopio en el consultorio, directamente pueden mirar ahí. Si no tiene, entonces se mira después, ¿verdad? Se envía al laboratorio y se mira después. Pero le evitamos también todo ese trastorno en la paciente de tener que irse a un laboratorio y todas esas cosas.
Bueno, por supuesto después le decimos que vaya, que se bañe, que use su jaboncito íntimo y ahí entonces para estar mejor, ¿sí? Entonces, el diagnóstico de laboratorio hacemos en la mayoría, ¿verdad? Más del 50%, se aísla Gardnerella vaginalis, que es parte de la flora vaginal normal, ¿verdad? Ahora, si la mujer está asintomática, no podemos decir que tiene vaginosis bacteriana, simplemente podemos decir que es portadora de la Gardnerella vaginalis, nada más, como constituyente de la flora vaginal normal, si no tiene ningún síntoma, ¿sí? Ahora, si tiene síntomas, sí. Bueno, cuando tenemos nuestro resultado, como dice, en caso de contar con el recurso, es decir, si le podemos hacer un frotis y cultivo de secreción vaginal con el GRAM, tenemos que utilizar los criterios Helson para hacer el diagnóstico de vaginosis bacteriana. Si es una vaginosis bacteriana grado 1, o sea, la normal, es donde va a haber más lactobacillus que Gardnerella, ¿sí? En el grado 2, que es el intermedio, ya va a haber, hay una flora mixta donde van a haber algunos lactobacilos presentes, pero también hay Gardnerella o Mobiluncus, que generalmente es ese resultado es el que nos viene. En el grado 3 ya es una vaginosis bacteriana donde hay más predominio de Gardnerella o Mobiluncus y ya tenemos pocos lactobacilos o hay una ausencia, ¿sí? Ya sería un poquitito más avanzado, un grado más avanzado. Bueno. Por supuesto, entonces tenemos que, microscopía tenemos que hacer de rutina, cultivo también de rutina para poder hacer ya un em, diagnóstico por cándida, ¿sí? A ver, un segundito. Bueno, ahora, si sospechamos vaginosis por cándida recurrente, ya tenemos que pedirle frotis y cultivo, que generalmente ya la primera vez ya se hace eso. Para observar, o sea, la observación directa de las tricomonas en un frotis en fresco tiene una sensibilidad del 70% en las mujeres y 30% en los hombres. Esta lectura se tiene que hacer lo más pronto posible, sobre todo después de tomada la muestra. O sea, muchas veces de repente podemos extraer la muestra y esperar y se queda ahí y no es lo ideal. Lo ideal es, ni bien se tomó la muestra, llevar el frotis al laboratorio para que se pueda examinar, sobre todo en fresco, porque las tricomonas se ven en fresco, o sea, el flagelo móvil se puede ver al microscopio, ¿sí? Y su movilidad, si dejamos pasar mucho tiempo, va a disminuir, entonces es un poco más difícil hacer el diagnóstico. Por eso se pide generalmente que el frotis se lleve en la hora. Bueno, tricomonas en una citología cervical, o sea, en un Papa Nicolau, tiene un 58% de sensibilidad y hay un 8% de falsos positivos. ¿Por qué? Porque se fija, ¿verdad? Se fija la tricomona, no hay más movilidad, entonces es un poquitito más difícil. Ahora, si encontramos una tricomona, sí ya hacemos el diagnóstico. Si encontramos el microscopio después de haber hecho un Papa Nicolau. Y si no tenemos cómo hacer cultivo, si estamos en un lugar donde no existe eso, donde no hay laboratorios disponibles o los laboratorios que tengamos no hacen frotis y cultivo, ya tenemos que tratar según los signos y los síntomas, ¿verdad? Bueno, cultivo para estos casos sería cuando hay sospecha de tricomonas vaginalis o cuando la paciente ya quiere un diagnóstico, ya está sospechando de tricomonas, entonces en ese caso ya le hacemos un cultivo, ¿verdad? Cuando hay riesgo alto de enfermedades de transmisión sexual también, cuando ya tiene síntomas de infección urinaria, tuvo fiebre inclusive, ¿verdad? Una pielonefritis, cuando no tuvo respuesta a un tratamiento anterior
Y también si los síntomas aparecen en las 3 primeras semanas posterior a la inserción del DIU, que acuérdense que como que es un cuerpo extraño, también puede producir infecciones. Y de repente pudo haber sido que al colocar el DIU se diseminó para arriba la infección por tricomonas, entonces ahí la paciente también puede presentar sintomatología. Bueno, y según las características clínicas y las características de laboratorio de las vaginitis infecciosas, entonces vamos a tener que, vamos a hablar primero de la vaginosis bacteriana. No es de transmisión sexual, como les acabé de decir, no es el hombre el culpable, sino que la mujer es portadora. No hay generalmente factores predisponentes, ¿verdad? Generalmente están ausentes, ¿verdad? Pero sí es común si es que hay mucha actividad sexual, sobre todo al inicio de una relación, ¿verdad? Cuando estamos con una nueva pareja sexual, como les dije, por la reactivación de la cadena de inflamación y tal. El uso del DIU también. Si tiene síntomas, entonces va a ser por el flujo con olor a pescado, que es 50% asintomático. Flujo blanco o gris, que sea filante, que sea abundante. Un pH vaginal mayor a 4,5 y en el frotis en fresco vamos a encontrar los polimorfos nucleares y las células clave. Bueno, si es candidiasis, la candidiasis sabemos que no es por transmisión sexual, ¿verdad? Si hay actividad, es común también, actividad sexual es común que aparezca, pero no es de transmisión sexual. Nuevamente les vuelvo a repetir, es nada más que por activación de vueltas de la cadena, las reacciones de inflamación que hay en el cuello, entonces por eso se producen esas descargas o esos síntomas. Puede ser por uso reciente de antibióticos, corticoides, embarazo también. Es muy común que en el embarazo las mujeres presenten cándida, diabetes mal controlada que ya dijimos, o personas inmunocomprometidas. Hay flujo, prurito, disuria externa, ¿verdad? Dispareunia superficial, ¿verdad? Y el mayor al 20% asintomática. O sea, muchas de las mujeres podemos ser portadoras de cándida en gran cantidad, pero no tenemos síntomas. El flujo es blanco, grumoso, como leche cortada, ¿verdad? Da un eritema en la vulva, edema también, si es abundante, edema de vulva y vagina. Y en fresco vamos a encontrar levaduras y pseudo-hifas. La tricomona sí es de transmisión sexual. Si encontramos tricomonas en el frotis, es por transmisión sexual. Se da cuando hubo múltiples parejas sexuales. Da presencia de flujo, prurito, disuria. 10 al 50% son pacientes asintomáticas. El flujo es blanco o amarillo también puede ser. En realidad empieza blanco, la paciente no le hace mucho caso. Y después ella va a consultar cuando el flujo cambió de color, cuando ya es un poco más amarillo y de repente tiene estrías de sangre inclusive en el flujo. ¿Y eso por qué? Porque la leucorrea, la infección está carcomiendo las paredes vaginales, entonces provoca microlesiones y eso sangra. Por eso salen tipo como puntitos o estrías de sangre en el flujo. Eritema de vulva, de cervix en aspecto de frutilla o de fresa. Y se encuentra el protozooario, ¿verdad? La tricomona, que es un flagelado móvil. En fresco es mucho mejor encontrar. Y en este caso, el tratamiento de la vaginosis bacteriana, entonces, esto es más, la prevalencia es mayor en las mujeres que tienen una EPI. Se tiene que tratarla a las mujeres sintomáticas, por supuesto. Posterior también apareció por endometritis posteriores a cesáreas, legrados, ameo o cualquier procedimiento quirúrgico ginecológico. Se le tiene que dar tratamiento a mujeres asintomáticas que se van a someter a algún procedimiento quirúrgico ginecológico. Igual también, por decirles cómo cambian las cosas, porque en la residencia, por ejemplo, en la residencia de gineco, yo aprendí que si vamos a hacer un procedimiento en una paciente que tiene leucorrea, que tenga síntomas,
2 horas antes se le hace el tratamiento em, con doble o triple antibiótico terapia. Hoy en día ya no es más así. Hoy en día ya tiene que ser a cualquiera. O sea, no importa si está asintomática, pero yo sé que ella tiene vaginosis bacteriana y va a hacerse algún procedimiento quirúrgico ginecológico, le tengo que tratar. ¿Sí? Otras escuelas ya sin preguntar de entrada, cuando la paciente se va a someter a un tratamiento quirúrgico, ya se le trata y después se le hace la cirugía. Sea inserción de DIU, biopsia endometrial, cesárea, legrados, etc. La vaginosis bacteriana sabemos que se asoció con abortos, con partos de prematuros, con rotura prematura de membranas también. En las embarazadas hubo por parto pretérmino, rotura de membranas, ¿verdad? Y se le trata con metronidazol por vía oral. Pero una cosa, si le tratamos a la pareja y no se observa una disminución en la frecuencia de recaída o reinfección de vaginosis bacteriana, o sea, no quiere decir que porque yo le traté a la pareja va a desaparecer. Por el momento sí, puede que desaparezca, ¿sí? Pero después va a reincidir otra vez, ¿sí? Y en este caso no está indicada la detección ni el tratamiento en parejas en caso de vaginosis bacteriana. Vaginitis sí, vaginosis no. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de elección? Vamos a utilizar metronidazol de 500 miligramos vía oral 2 veces por día por 7 días. Podemos usar metronidazol también 2 gramos vía oral en una sola dosis. Evitar las bebidas alcohólicas cuando se está utilizando metronidazol como tratamiento por el efecto antabús, que el efecto antabús, por si no saben, es un efecto medicamentoso que se da una alteración cuando se utiliza, se mezcla alcohol con metronidazol, que el paciente se pone todo rojo, taquicardia, sudoración, da un efecto, una sensación muy fea entonces es mejor nomás no mezclar con alcohol, ¿sí? Avisarle sobre todo a las parejas, ¿verdad? Que las parejas, en este caso los maridos son, yo les estoy hablando así de gente, a mí me suele tocar mucho esto, en el interior sobre todo, en el que los maridos generalmente son obreros, son trabajadores así, por decirles, por ponerles un ejemplo, camioneros, ¿verdad? Y que al finalizar el día muchas veces la mayoría, no todos, la mayoría están acostumbrados a tomar una cervecita o final de semana también. Entonces, como es un tratamiento que dura unos 10 días aproximadamente, se pide también avisarle a la pareja que en esos días no tome alcohol, ¿sí? Y si la mujer también está acostumbrada a tomar, tampoco no puede tomar. Ahora, si el paciente, la paciente es alérgica o intolerante al metronidazol, podemos utilizar clindamicina en crema, ¿verdad? Una vez por día, por una semana, ¿verdad? O clindamicina vía oral si se cuenta, 2 veces al día por 7 días. Tenemos también la clindamicina en óvulos que usamos por 7 días, uno al día, ¿sí? A la noche preferentemente. Ahora, cuando la vaginitis es por cándida, podemos utilizar todos los tipos de azoles, que son el itraconazol, ketoconazol, fluconazol, más nistatina también, nistatina en crema o nistatina en óvulos también podemos usar. Funcionan un 80% de los casos, cuando sobre todo la candidiasis no es complicada, ¿sí? Ahora, los azoles, tanto el itraconazol, ketoconazol o fluconazol, dependen de la disponibilidad y del costo, ¿sí? Un tratamiento tópico, por ejemplo, miconazol crema al 2%, se aplican 5 gramos en la vulva y vagina por 7 días, o la nistatina, los óvulos y tabletas vaginales también, 1 al día por 14 días. Y como les dije, funciona en el 80% de los casos.
El fluconazol, vamos a utilizar cápsulas, podemos usar de 150 o de 250 dosis única. Si vamos a usar de 150, o sea, 250 podemos darle en el mismo día. Hay personas que le dan en el mismo día que tome 2 comprimidos y hay otras personas que entonces le dan un comprimido hoy, por decirles, y el siguiente en 10 días. Sí, también funciona. Itraconazol, si tenemos en cápsulas 200 miligramos cada 12 horas por un día, ¿verdad? Serían 2 por día, que no se tiene que usar en el embarazo ni en la lactancia. Los azoles, esto es muy común, que después la paciente se queje de eso, que le produce irritación vulvovaginal. Muchas veces por eso discontinúan su uso, porque pica, irrita, ¿verdad? Entonces tenemos que atender eso, si persisten los síntomas. Muchas veces, hay veces que esto solamente dura un día o 2 días. Después la paciente continúa normal con su tratamiento, pero si es que esa irritación continuó, hay que parar con ese tratamiento y pasarla a otro, ¿sí? Daña preservativos, daña los diafragmas, entonces es mejor no tener relaciones sexuales durante el tiempo que dure el tratamiento, ¿sí? Si la pareja masculina es asintomática, no hay necesidad de tratarle. Ahora, si la pareja masculina sí presenta síntomas, sí hay que tratar, ¿sí? Las mujeres que son embarazadas y asintomáticas y tienen cándida no necesitan tratamiento, ¿verdad? Y se tienen que usar tratamientos locales por 14 días en caso de que sea asintomática en el embarazo, y podemos utilizar itraconazol, ¿verdad? Cada 200 miligramos, vía oral 200 miligramos, no es 2200, es 200 miligramos cada 12 horas por un día, o sea, es una sola dosis. O usar crema de miconazol, ¿verdad? Al 2%, una aplicación vaginal por 14 días. Y de mantenimiento, ya, eso es lo que, esto es lo que es diferente en los anteriores, porque hay recurrencia, va a haber recurrencia. Entonces, para que la paciente no se queje de que el tratamiento no funcionó, vamos a hacerle un poquitito responsable a ella también. Entonces, vamos, ¿cómo se dice? Trabajar es 50 y 50. Yo te trato ahora, te puedo mejorar la situación, pero vos tenés que saber mantenerte después. Y ahí está el secreto, en el mantenimiento. Entonces, en el mantenimiento vamos a utilizar ketoconazol, 200 miligramos, ¿verdad? En tableta. Puede tomar media tableta por día por 6 meses. O itraconazol vía oral, 50 a 100 diario por 6 meses también. O fluconazol, 100 miligramos una vez a la semana por 6 meses. Sería mejor. Yo opto cuando tengo este caso de vaginosis por cándida. Yo opto por el que es uno a la semana, porque no me toman cuando es diario. Hasta yo me aburro muchas veces tomar remedios todos los días, entonces estas pacientes se aburren también. Entonces tenemos que tener en cuenta eso y darle lo que sea más fácil para ella. Uno a la semana por 6 meses está súper bien y no usar el embarazo o lactancia. En caso de tricomonas, en el 90% de los casos va a haber infección en la uretra y en las glándulas parauretrales. El tratamiento tiene que ser por vía oral también para que se mejore no solo óvulos, que muchas veces la paciente viene y nos informa que usó óvulos y no mejoró, lógicamente que no va a mejorar, tiene que usar por vía sistémica también. De elección usamos metronidazol, 500 miligramos 2 veces al día por 7 días. O metronidazol oral, 2 gramos, dosis única. Y alternativo podemos utilizar tinidazol, 2 gramos en dosis única, pero más fácil y más barato de conseguir es el metronidazol, ¿verdad? De rutina en el embarazo no se busca tricomonas, ¿verdad? Pero en caso de que sí se diagnostique, se le da metronidazol vía oral. La transmisión es sexual, ¿verdad? Y en este caso sí se tiene que dar tratamiento a la pareja. Bueno, ¿tienen alguna pregunta?
¿Alguna duda, alguna pregunta? Parece que no están tan bien por ahí. Bueno, entonces, si no hay preguntas, dudas, nos vemos el próximo viernes. Espero que esté bien el internet esta vez, ¿verdad? Y la plataforma que estén bien, o no sé si es el mío también, voy a ver un poco eso. Entonces nos vemos el próximo viernes, ¿sí? Muchísimas gracias, espero que estén más también en la clase y les voy a pedir este semestre, voy a pedir más, voy a estar, inclusive voy a estar calificando la participación de ustedes. Como yo siempre digo, no prefiero que se equivoquen, prefiero que me digan mal ahora antes que después se vayan y se equivoquen en el examen o en la vida real. Entonces, voy a calificar participación este semestre, cosa que no hice el semestre pasado. Este semestre participación, si yo voy a preguntar, quiero que me respondan, no importa si me responden mal, quiero que pregunten y tenemos que traer también casos clínicos. Entonces, este semestre vamos a interactuar, estamos, y con calificaciones, con puntaje. Entonces, muchas gracias a todos y nos vemos el viernes. Chau, chau.